El viernes a la noche, cuando después de que estuvo predicando el obispo Juan Carlos Miller, fue Fue después la del Kikiriki, la del claro, gallo. después del gallo, la verdad que aún la prédica y el mensaje tocó mucho mi corazón. Yo sentí ese llamado en mi corazón muy fuerte. Lo que el pastor estaba comentando de Eleazar también estaba pasando, creo que en el mismo momento, me parece, porque él también lo vio ese mismo viernes. Después no hablamos, como dijo él, no hablamos sobre eso. Yo no sabía lo que él había visto. Fue el viernes a la mañana. Eleazar fue el viernes a la mañana. Claro, yo no había visto, no había hablado con él. Estando ahí en esa reunión el viernes a la noche, después de que Juan Carlos Miller hizo un llamado, creo, a aquellos que sentían habían escuchado ese el gallo en su corazón, a acercarse, a despertarse, creo que fue específicamente. Yo cuando pasé, Dios comenzó a hablar a mi corazón, a tratar mi corazón, algo muy personal también, algo muy fuerte en mi corazón. Sentí que Dios me decía que tenía que también ese despertar que yo necesitaba también en mi corazón, un despertar de vuelta. Y muchas cosas muy específicas que Dios tuvo que ir marcándome en mi vida también. Y en un momento, estando allí adelante, orando, o abrí con el corazón abierto delante de Dios, fue o pasó algo, por ahí uno podría decir, fuera de lo común. Cuando estaba ahí en el frente, vi como a través, como si una ventana, o un ventanal, mejor dicho, bien grande, se abriera delante mío, y como si se lo tuvieran que limpiar, como cuando está borroso, empañado por el vapor, y como que alguien comenzaba a limpiarlo con un paño. Y yo podía empezar a ver a través de esa ventana algo que no estaba pasando en ese momento, porque yo iba a ver alrededor y realmente la reunión no tenía nada que ver con lo que estaba viendo. Cuando comencé a mirar a través de esta ventana, podía ver que todo estaba inundado. Del otro lado de la ventana estaba todo inundado como por un río revuelto, tumultuoso, de una espesa oscuridad. No sé si alguno en algún momento intentó bucear en el río Quequén. ¿Alguno le pasó? ¿Alguno trató de bucear debajo, abrir los ojos debajo del río? Yo soy el único loco que quiso hacer eso. Ahí Andrea pasó. Nadie nadó en el río ese. Es un poco oscura el agua, pero nadie se atrevió a nadar. Bueno, yo he metido en ese río. Juan, nos hemos metido también en el río, por ahí andar en kayak. Bueno, si usted se mete en el río y trata de abrir los ojos y trata de bucear, va a ver absolutamente nada, porque es bastante marrón el agua por el sedimento que tiene. Bueno, algo así era como lo que se veía o lo que yo podía ver detrás de ese vidrio, detrás de esa ventana. Como que yo estaba parado y veía la ventana y detrás había como así todo estaba inundado de ese río. Con mucha fuerza venía ese río y escasamente se podía ver algo. Dentro de estas aguas que lo cubrían todo, vi personas que no les reconocía el rostro, pero sabía que eran hijos de Dios. En mi corazón tenía la certeza y podía ver cómo ellos estaban ahí parados en medio de ese río, de esa turbulencia de aguas tan oscuras,
Y estaban tratando de permanecer y luchaban firmemente por permanecer parados. Podía ver que en sus manos tenían una espada, pero que no estaban peleando contra otros, sino que estaba clavada en una roca enorme. Cada uno tenía una espada clavada en una roca. Y tratando de que ese río no los llevara, incluso vi que hacían un gran esfuerzo por mantener los pies firmes sobre el piso, sobre el suelo. Y en un momento determinado, vi como que ellos, al estar allí resistiendo y luchando por permanecer en medio de ese río que los cubría a todos, como que se abría una brecha, una grieta se abría desde afuera de ese río, comenzaba a abrirse una brecha hacia una persona determinada de estas que estaban allí. Y comenzaba a separarse las aguas y se abría un pasillo. Yo al transcribir esto, al sábado a la mañana, y aún hablándolo, también comentándoselo a mis padres, me vino una palabra: salvoconducto. Que Dios abría un salvoconducto. No sé si alguno sabe lo que es. Un salvoconducto es cuando uno está en una guerra y se le abre un camino, se le permite un camino donde nadie lo va a tocar ni hacerle daño. Específicamente se daba por escrito y se daba una orden de que esa persona iba a poder pasar y nadie iba a tener poder tocarlo. Eso era un salvoconducto. Estudiándolo después, ¿no? Pero era como que Dios abría un salvoconducto a través de ese río. Desde un lugar, a veces cercano, a veces lejano, pero desde un lugar hasta donde estaban estas personas allí, resistiendo. Y Dios le daba una orden a esa persona, que de pronto estaba frente a este pasillo. Y le decía: anda al final de este salvoconducto y arrebatá a los que están ahí. La orden era arrebatarlos, porque están tomados por el enemigo. Ahora es el momento, ahora anda. Yo podía ver que el lugar de donde salía este canal había personas, pero había muchos niños también. Yo no pude ver cómo ellos iban o qué pasaba cuando iban, pero yo podía ver que aún en estos lugares, si ellos hubieran ido, no había enemigos. Los que estaban ahí, las vidas que estaban ahí, sabía yo que estaban tomadas por el enemigo, estaban cautivas, por así decirlo, pero si ellos van, no había oposición, no iba a haber enemigos. Y la orden que Dios había dado era que tenían que ir y arrebatar de ese lugar. No solo se abría uno de estos salvoconductos, sino a varias personas que podía haber en ese río. No al mismo instante, no al mismo momento, pero sí a varios. Podía haber uno y se abría una grieta desde varios puntos, algunos cercanos y algunos bastante más lejanos. Desde muy lejos se abría ese canal y la orden de esta persona era ir a ese lugar y arrebatar los que habían sido tomados. Pude ver que cuanto más de estas personas que estaban en medio del río resistiendo había, porque en un momento vi cada vez más personas, más tumultuoso se ponía el río, más fuerte se ponía el río, con más fuerza, con más caudal, con más oscuridad se ponía el río. Pero también podía ver que más canales se abrían. Cuanto más personas estaban allí permaneciendo y luchando, con su espada clavada en la roca, más canales comenzaban a abrirse. Siempre desde afuera. No era que esta persona comenzaba a estar allí orando o permaneciendo
o luchando, y entonces ahí es donde podía ir y abrirse un salvoconducto, sino que estas personas que estaban ahí en el medio del río no sabían cuándo se les iba a abrir, no sabían que Dios le iba a dar la orden para ir, no sabía que había un lugar que necesitaban, que había un lugar donde habían personas cautivas, sino que en el momento en que se abría el canal, Dios ahí les daba la orden: ahora anda a ese lugar y arrebatá. Eso es lo que pude ver, o lo que Dios me mostró en esa reunión. También lo que Dios me decía en mi corazón era, eso era aparte, personal. Después me decía: mira, ni el que se queda luchando va a envidiar al que sale, ni el que sale va a envidiar al que se queda. Porque por más que se abriera ese salvoconducto, en su corazón no iba a ser sencillo también. Como si el salvoconducto le permitiera ir al lugar y le permitiera arrebatar a esas personas, pero era para salvarlos a ellos, no para que él estuviera feliz, contento y tranquilo. Eso es lo que Dios me decía en mi corazón. O sea que va a haber un revolver de las aguas. Y no solamente la de Dios. Eso también lo mencionó el obispo Juan Carlos Miller. Que la mañana viene, es verdad. Y no lo olviden, y no hay que dejarlo a un lado. La mañana viene. Viene la luz de Dios. Pero antes viene un tiempo, un poco más, viene un tiempo donde va a ser un poco más difícil, donde va a ser muy difícil estar parado, firme. Un poco el pastor me decía, bueno, hablando con él, me decía, bueno, esta espada es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así ¿verdad? es. Sí, sí. Y la roca, no hay otra roca sino Jesucristo. Yo mucho por ahí no lo entiendo, no sé cómo aplicar eso, pero trato de ser fiel a lo que Dios muestra y tratar de ser por ahí, quisiera ser uno de los que permanezca. Yo no sé lo que o lo que puede llegar a ser permanecer y luchar ahí contra un río así. Sé en lo natural, porque he estado en ríos así, ríos muy caudalosos y fuertes, con muchos rápidos. Definitivamente, si yo veo en lo natural, no se puede hacer lo que yo vi, porque yo he tratado aún en ríos en Mendoza, donde hay rápidos, y he caído al río, y el río me ha llevado. Olvídese, es inútil tratar de resistir, pero evidentemente esta gente podía, y permanecía. Yo no sé lo que es, quizás luchar, lo que va a hacer, o lo que hay que hacer para permanecer y luchar, pero yo sé que el llevarse, el que signifique que ese río te lleve, no es absolutamente nada bueno. No es absolutamente nada bueno, porque sobre todo si hay un río caudaloso, ahí es porque hay rocas, hay peligros después, que es lo que me pasó. Yo salí todas las piernas tajeadas, muy lastimado, golpeado, muy cansado, y realmente sin fuerzas y herido de un río así, por dejar que te lleve así un río. Por ahí me lo puedo imaginar entonces lo que es lo espiritual. Yo quisiera tratar de ser uno de esos que permanece. Amén. Con la espada del Espíritu. Con
la espada del Espíritu. Por algo está la palabra que dice la espada del Espíritu. Gracias, Gastón. Tenemos que tener presente que son expresiones proféticas que Dios da y siempre buscamos el corroborar de la palabra, lo que el Señor nos dice, ¿no? Así que no hay nada de esto que esté ajeno a la palabra de Dios, porque esa espada en la cual se aferra es la palabra de Dios precisamente, y la roca es Cristo. Cuando Él le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, era sobre su persona, la persona de Jesús, ¿no? Entonces nos damos cuenta que aunque haya turbulencias, tenemos que estar avisados. El Espíritu Santo nos avisa, no solo por la palabra predicada, sino por lo que nos dice proféticamente, nos avisa: estén listos, estén preparados, estén firmes, adhiéranse a la palabra, pónganse en la roca. Y lo interesante de esto es que hay una búsqueda de los que están perdidos, de los que están cautivos, de los que están fuera de Jesús. Y esto nos abre otro panorama, ¿no? Como un sentido, a ver, no es que es para todos, hay una orden de Dios para ir a ese lugar, para ir a aquel que está cautivo, para ir a aquel que está en prisión. Y eso es lo que nosotros debemos buscar en oración este tiempo y buscando: Señor, guíame para que pueda llegar a aquel realmente que tú me envías, que justo está necesitando la palabra. Porque muchas veces, usted sabe, lo han experimentado, incluso aquí en la plaza, en muchos lugares, se da la palabra, la gente toda dice que sí, pero no hay la gran necesidad de recibirlo. Quiere a lo mejor una solución de su problema y nada más. Pero lo punto muy definitorio es cuando realmente el Espíritu Santo nos lleva a esa persona, sea mujer, sea varón, y podemos darle un testimonio realmente, podemos darle la palabra que es viva y creativa, como estuvimos viendo esta mañana, ¿no? Así que esto es algo que tenemos que tener presente para este tiempo, ¿no? Tenemos una escritura en 2 Corintios, capítulo 5, 17 al 20, pero vamos a leer 17, 18 y 19, ¿no? Vamos a mirar algo importante que tiene que ver con nuestra salvación. Hoy somos salvos o fuimos salvos antes, cuando Dios tocó nuestra vida, cuando vinimos al encuentro del Señor y Él se encontró con nosotros. Un hecho concreto fue. Esto podemos decir lo que dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este es un comienzo, ¿no? Porque hay una situación acá muy específica: si alguno está en Cristo. Está hablando ya de algo que ha pasado en nuestra vida. Esto podemos decir, bueno, un momento dado en mi experiencia fui salvo o fui salva. Un hecho concreto, ¿no? La palabra nos habla quizá en justificación por la fe, nos habla que
Cuando Jesús viene, perdona nuestros pecados, limpia nuestra vida y nos hace el comienzo de un cambio. El cambio y la transformación que solamente Él puede hacer. Esto es muy importante para todos, porque hay mucha gente que es convencida, pero no convertida. Nosotros no buscamos que se convenza a la gente que estamos en esta iglesia y que tenemos lo que tenemos. Lo que deseamos es que esta obra que solamente hace el Espíritu Santo sea hecha en los hombres y mujeres. Conversión genuina. Si está en Cristo, las cosas viejas pasaron, o sea que hay perdón, que hay limpieza, libertad de la conciencia, todas son hechas nuevas. Y esto no es por el esfuerzo ni por lo que nosotros hacemos. La Escritura dice, proviene de Dios. Es parte de su obrar reconciliando a los seres humanos con Él a través de la cruz, ¿no? Por eso dice, si está en Cristo. Jesús hizo la obra completa. Y todo esto es hecho nuevo, evidentemente transformado por el poder de Él, en esa reconciliación con nosotros mismos. Su espíritu vive en un principio. El espíritu estaba adormecido, dice, muertos en delitos y pecados, dice Efesios. Y a partir de ese momento con Cristo, el espíritu empieza a vivir. Ese espíritu que fue puesto desde el comienzo en la creación en cada ser humano. Y que el pecado y tantas cosas que surgen en esta vida aplastan, duermen, lo matan prácticamente. Hasta que viene Jesús y resucita. Por eso aparece siempre, la obra comienza de nuestro interior hacia el exterior. Hay muchos convencidos que la obra comienza de afuera y nunca toca su espíritu. El poder de la convicción de pecado que trae el Espíritu Santo trabaja en primera instancia siempre en nuestro espíritu. Ahí entonces está. Este estar en Cristo es muy importante desde ese punto de vista y se completa la salvación en su espíritu que ha nacido de nuevo a la vida del Evangelio. Ahora no están todos los cambios hechos ahí, porque el alma y el cuerpo está en otro proceso de salvación. Recuerden, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Lo primero que el Señor interviene en nuestra vida, por eso fui salvo, mi espíritu. Ténganlo presente esto y cuando predicamos y anunciamos también que esa obra, pidamos esa convicción interior que trae convicción de pecado, que trae convencimiento que Cristo es el camino para llegar a un encuentro con Dios. Bueno, fui salvo. Ahora, ¿qué pasa después? ¿Cómo estamos hoy? Todos estamos siendo salvos los que han tenido esta experiencia. Nadie terminó. Hay un fin para algunos, pero hoy estamos acá, vivos, y todos los hijos de Dios están en un proceso de santificación en el tiempo de hoy, enfocado en el alma. Cuando el espíritu empieza a nacer, como vimos anteriormente, empieza a tocar las cosas que en nuestra alma necesitan cambios. Hemos hablado muchas veces sobre la necesidad de un cambio de mente. La renovación de la mente es parte de nuestra alma. Es algo que siempre Dios quiere hacer y nosotros tenemos que estar dispuestos a que sea hecho. En este proceso de santificación estamos hoy preparándonos. Preparándonos. No está terminada la obra. No está terminado. Conocí un momento, fui salvo, pero ahora estoy siendo salvo. Tengo que llegar hasta el final. Y mientras está ese proceso, entonces es donde tengo que presentarme en esta lucha, en esta guerra espiritual contra la maldad, contra el pecado y con todas las cosas que vienen en contra, con esos ríos turbulentos, ¿no? Venga, busquen 2 Corintios 6:14, ¿qué nos dice?
Si hay un texto o una escritura que nos puede amplificar bien lo que es ese proceso de santificación que comienza en el espíritu, pero que sigue en el alma y en el cuerpo, bueno, es esta escritura de 2 Corintios 6, 14 en adelante, que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo? Pregunta, ¿no? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No puede haberlo. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con los ídolos? ¿Por qué? Después dice: vosotros sois templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual la exhortación es: salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el primer versículo del capítulo 7 dice: así que, amados, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, todo esto nos involucra directamente con el cambio y la transformación que solamente Dios puede hacer y puede seguir haciendo. Nuestra alma es el proceso de santificación y nuestro cuerpo necesita precisamente de toda esta operación del Señor. Y en este tiempo nosotros estamos en este proceso de cambio, de transformación, de estar alertas frente a toda la injerencia del enemigo que viene para que perdamos esa posición. El estar firme significa una posición espiritual. Me voy a adherir bien a la roca viva que es Jesús. Por lo tanto, estoy recibiendo toda la amonestación que el Espíritu Santo hace a mi espíritu para que esos cambios sean posibles, para que esa obra interior se vea en mi alma, en mi cuerpo, haya cambios, haya transformación. Esto es el proceso que Dios nos da. La santificación no es un golpe inmediato de cosas que cambian allí. Dios va hablando con su espíritu y va haciendo esa obra y nos va preparando. Nos avisa de los tiempos que tenemos delante, nos avisa que es el momento para estar firmes y estar preparados y estar alistados. Pero también hay una exhortación: salgan de medio de ellos. No te confundas, no te mezcles con el espíritu de este siglo. No te mezcles con todo lo que este mundo está presentando, con un evangelio que no tiene nada que ver con la cruz de Cristo y que solamente se toca en el aspecto social o el aspecto educativo, con muchos programas y todo lo demás, pero no es la esencia, no es el evangelio de la gracia, no es el evangelio del reino de Dios. Algunos piensan que pueden llegar por medio de la ley o por medio de hacer cosas a la salvación. No, comienza en mi espíritu, es la obra de Dios. Cuando Él toca, el que está en Cristo empieza a ser una nueva creación en su espíritu, pero está siendo salvo para ese propósito maravilloso que Dios tiene. Hoy estamos en ese proceso, con una esperanza. La esperanza es que no solo estoy siendo salvo, sino también que seré salvo. Quiere decir, por ahí dice el apóstol Pablo que con temor y temblor tenemos que guardar nuestra salvación o vigilar nuestra salvación. Porque en este proceso vienen muchos embates del enemigo que quieren sacarnos de la realidad de Dios. Y una convicción de futuro, del tiempo final, enfocado en quizá mi cuerpo, ¿no? Porque un día termina mi existencia en este mundo, en esta tierra, mejor dicho, y es mi cuerpo el que termina su existencia.
Pero vea algo, Juan capítulo 14, 1 al 3, Jesús nos da una promesa de vida. Esto es algo glorioso, porque nunca sabemos el tiempo que nosotros tenemos sobre esta tierra, a menos que haya una palabra definida de Dios. ¿Estoy preparado para partir a la eternidad? Este es el punto fuerte, porque si estoy siendo salvo, entonces tengo que tener una meta de que un día completaré totalmente esa salvación. Porque una vez, un tiempo estaré en que cuando mi cuerpo ya perece y termina, tengo una esperanza mayor. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo que es el camino al Padre, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, esta palabra de Jesús me da una seguridad tremenda de la eternidad con Él. La virtud poderosa de la fe en Cristo, de ese comienzo de salvación y ese estar transitando, el ser salvo, santificándome y viviendo de acuerdo a su voluntad, querido, es porque un día llegaré al cielo. Un día me esperan esas moradas eternas. Esta es una seguridad interior que nos da esa relación con Cristo, que nos da esa comunión con Él, que nos da ese estar avisados realmente de esa exaltación final, que mi cuerpo, aunque esté pereciendo o terminando sus días sobre esta tierra, mi alma y mi espíritu van a ir a Dios. Van a encontrarme con Dios. Voy a tener parte de lo que llama la palabra la vida eterna. Voy a tener parte con lo que es el cielo. Cuando nosotros vemos la disposición y la entrega que tenían los hombres bíblicos, realmente muchos de los personajes que encontramos, sobre todo, más que nada para nosotros hoy del Nuevo Testamento, ¿no? Nos damos cuenta que ellos tenían una visión tremenda de lo que significaba su fin, aquí en esta tierra. Algunos vieron los cielos abiertos, pero sabían que su vida no terminaba aquí, por más que moría su cuerpo. Había una esperanza de encuentro con el Señor. Esa es la vida que el Señor quiere poner y transmitir en nosotros para que realmente estemos viviendo esa esperanza. En medio de la lucha, mire, en medio de los conflictos, en medio de los problemas, en medio de los ataques del enemigo, yo estoy siendo salvo si ha habido ese comienzo, ese inicio que viene a mi espíritu. Y entonces mi alma empieza a vivir, empieza a ser transformada, empieza a ser cambiada, empieza la convicción del Espíritu a trabajar sobre muchas áreas en mi vida, de tal manera que entonces pueda decir, ay, estoy haciendo en este camino, estoy caminando con Él, estoy andando con Él, estoy permitiendo la obra de su Espíritu trabajando en todo mi corazón, pero con una meta, un día estaré con Él, un día. Todo el tiempo que Dios nos dé en este mundo, somos llamados a entregarnos a Él y a vivir para Él. Por eso la exhortación de santificación, que no es una cuestión mística, es una cuestión práctica. Debo vivir con decisiones definidas, profundas, de vivir para Dios y comprometerme con Dios. Porque mi meta es el cielo, sí. ¿Es la vida eterna? Sí. ¿Es volver con Cristo? También. Cuando Él venga a reinar. Entonces, qué bueno que podamos aprovechar todo lo que Dios tiene y podamos enseñar también a la gente lo vibrante, porque digamos, si Dios te muestra, como veíamos recién,
te abre un panorama para llegar a vidas que están necesitadas. Y te muestra el Espíritu Santo de ir a ministrarle en amor, no solamente para orar por su problema de físico o lo que sea, sino orar para que su corazón sea realmente entregado al Señor, para que su vida tenga un toque poderoso de conversión, que dé vuelta realmente, que se encuentre con Dios, que haya un comienzo y haya un anhelo por vivir para Él. Estamos llamados para dar ese camino maravilloso de lo que significa que un día el toque del Señor me hace salvo. Fui salvo. No puedo recordar ese momento en mi vida. Puedo recordarlo, era jovencito. Quizá ustedes también pueden recordar. Pero a partir de ahí hubo que transitar muchas cosas. Hubo derrotas, hubo fracasos, pero hubo triunfos también. Hubo cosas que parecía que me apartaban, pero el Señor en su amor siguió cautivando y el Señor siguió llenando. Yo estoy siendo salvo. Tengo una esperanza eterna. Sé que mi cuerpo podrá terminar aquí en esta tierra, pero estaré viviendo con Él. Dice, yo soy la resurrección, ese texto que tanto es una experiencia vívida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor estaba hablando de cosas concretas, experiencias de vida. Y no solo lo tenemos que tener nosotros, sino que tenemos que predicarlo, si queremos que la gente se salve. No que sea solamente tocada por algo de la presencia de Dios o algo que ocurre, que se salve, que sean perdonados sus pecados, que entre realmente al conocimiento del Evangelio en su plenitud. Porque conmigo pasa así, y si pasa contigo, tienes que tener este mismo sentir. Evidentemente hay algunos que están confundidos, algunos que están un poco son más legalistas que nosotros, y cosas que ponen en primer lugar, pero siempre busca la sabiduría de los cielos, la obra del Espíritu Santo, aquello que Él está hablando, como decía también hoy Nelly, en lo íntimo, ¿no? Cuando el Espíritu habla, porque habla con la palabra, habla... Ese llevarnos a la piedad, ¿no? No es religiosidad la piedad, es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Preparémonos, gente, en este tiempo, preparémonos, Dios nos llama. Un día fui, quizá tú puedes decir, ese día yo también fui salvo. Ese día poderoso que vino a mi corazón, Jesús. Ese día. Y si no, tienes tiempo. Hoy está llamando. Hoy está llamando. Pero si fui un día, ahora estoy siendo salvo. Tengo que caminar en integridad con Él, en santificación con Él. Porque si no me voy a apartar. El enemigo me va a arrastrar, me va a llevar. Tengo que arreglar. La Escritura dice reconciliados con Dios y a la vez ser un factor de reconciliación con otros. Y vivir realmente en entrega, en compromiso con Él, de tal forma que sea Él solamente. Lo más importante, preparándome. En medio de la lucha, bueno, que esté aferrado a Él. Ese es el camino. Pero abre tus ojos para ver, porque los tiempos que tenemos hay mucha astucia del enemigo. Y hay cosas que pasan que no pasaban antes. Cosas bastante increíbles, ¿no?, que suceden alrededor nuestro. Y hay un lugar de seguridad que siempre está ese lugar, en la presencia del Señor, y en ese tabernáculo, ese ocultarnos con Él, ese lugar. Es el único que puede asegurarnos poder ser libre de toda esta maldad que se levanta fuertemente en la tierra, ¿no? Está fuerte, mucha oposición, muchas cosas. Si usted lee los mensajes proféticos de Jesús,
cuando los dio en Mateo, sobre todo 24, y hay otros en Lucas también que se refiere, va a ver que muchas de esas cosas que Jesús dijo están pasando. Quizá en algún momento vamos a tocar alguna de ellas específicas. Pero afírmese en su fe. Lo que Él comenzó. Y es fiel para continuarlo. Afírmese en eso. Vienen dudas, recháceles. Vienen mentiras del enemigo, rechácelo. Afírmese en esa fe inicial. Hasta que empiece a hacer toda esa obra de santificación, porque yo estoy siendo salvo. Hasta que llegue a la eternidad con el Señor. Gloriosa esperanza, predícala. Que la gente pueda tener la seguridad que sus pecados son perdonados, que ha aceptado a Jesucristo y que si tiene que partir, va al cielo, a la presencia de Dios. No estamos atados a este cuerpo. Los planes y los proyectos de Dios son los que mejor pueden darnos la paz que nuestra alma necesita. Amén.